Hola a todos, estamos de vuelta con ustedes nuevamente. Quiero enviarles un caluroso saludo desde este emblemático lugar. Estamos aquí en Champ Mars, en la Tour Eiffel. Quiero saludarlos afectuosamente y estamos acá en un momento específico de la historia, justo por aquellas cosas de la historia y de la guerra que nos hace ver las noticias constantemente para saber qué pasa en el continente europeo y qué pasa en Europa del Este. Nos llenamos de consternación por todas las cosas que pasan, pero detrás de esa historia de noticias, de violencia, de tanques de guerra, de presidentes que amenazan, de bombas atómicas, de sustos, también hay personas que se ocupan de trabajos muy nobles, como es la evangelización, la alimentación espiritual y la ayuda a la iglesia sufriente, que es muy significativa para la Biblia, para Dios y para algunos que amamos ese trabajo. Está con nosotros el evangelista José Mendoza, que es un gran amigo, psicólogo, escritor ahora, que estuvo recientemente en Ucrania y que le he invitado para que comparta con nosotros algunas de esas experiencias impactantes que él vivió. Voy a pedir al camarógrafo que no se aleje tanto para que podamos escuchar bien la historia. Pastor José, bienvenido. Gracias. Hay muchas cosas que podríamos abordar, pero quisiera comenzar preguntando cuál fue su experiencia al llegar al lugar donde dicen, mira, de aquí para allá es Ucrania y esto es un campo de guerra. Mi primera experiencia personal fue mucho temor. Al mismo tiempo fui desafiado por la voz del Señor a través de mi madre, que me envía justo en la frontera cuando tenía dificultades para entrar. Un versículo que está en Génesis capítulo 28, verso 15, donde el Señor le dice a Jacob: y yo te llevaré a esa tierra y te traeré de vuelta, porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho, por lo tanto no tengas temor. Y fue vivir en carne propia y responderme algunas preguntas con respecto a cómo era ese proceso cuando los apóstoles, en medio de las persecuciones, en medio del sufrimiento, podían anteponerse a ese dolor de una forma superhumana. Y al vivir ese temor en la frontera y luego ser confrontado por aquella palabra que mi mamá me envió, sentir que el miedo desapareció justo al momento que puse mi primer pie en Ucrania, y así ha sido hasta ahora. Nosotros hemos vivido muchos años ya, podemos decir décadas, dentro de la iglesia evangélica, dentro del culto, la liturgia. ¿Hay algo que le haya impactado de la iglesia en Ucrania? Una de las cosas que más me marcó en mi primera visita a Ucrania es ver cómo aquellas palabras de Jesús en el Sermón del Monte, donde Él se ocupa de decirles: oísteis que fue dicho, pero yo os digo, y les dice: amad a vuestros enemigos. Me impactó porque en medio de una reunión de culto, mi primera experiencia con la iglesia ucraniana, alrededor de unas 1000 personas, entre líderes, pastores y jóvenes, se eleva una oración a Dios donde se pide por Rusia, donde se pide misericordia por los soldados, no solo por los soldados ucranianos, sino por los soldados rusos, por la nación rusa, y también para que el evangelio pueda llegar a esa nación. Eso me marcó porque la iglesia ucraniana encarna muy perfectamente lo que es el amar a vuestros enemigos. La situación personal del predicador, de la persona normal que está ya en medio del conflicto, ¿cómo se vive? Es una experiencia bastante interesante, puesto que hay conversiones por cientos, por decenas de personas que se convierten. Fue mi experiencia, a pesar de las limitaciones de tener que predicar a través de un traductor y tener que dar espacio, de tener que conectarme con la cultura, con no ir a impregnar a los ucranianos con mi forma, con mi estilo de predicación, sino poder tomar en cuenta cómo ellos se comunican, cómo ellos sienten, cómo ellos se expresan, y a través de un traductor poder tener en cuenta todas esas variables
y transmitir el mensaje unívoco de salvación, que solamente es una única historia, que es la historia de Jesús de Nazaret, y ver cómo en un servicio 150 refugiados que han perdido todo, que conocen de cara el sufrimiento, que no se trata de un sufrimiento esporádico, sino de algo que fue una ruptura, un trauma significativo, pérdida de la familia, esposos en guerra, pérdida de la casa, las ciudades, abandonar todo de la noche a la mañana y ver alrededor de 150 refugiados aceptar a Jesús como su Salvador. Eso es una experiencia bastante interesante como predicador. Muy bien. Nosotros estamos acostumbrados a caminar ministerialmente por la vida con ciertas experiencias y nosotros creemos en la soberanía de Dios, que por causa de su voluntad ocurren todas las cosas, pero hay algo que causó un impacto tal que le haya hecho pensar: esto tiene que haber sido Dios, o Dios está en el propósito de que yo venga a Ucrania. Sí, justo cuando la guerra comienza, el 24 de febrero, yo leo un artículo del pastor Vasily Ostrin de la capital, de Kiev, donde leo una frase que me impactó muchísimo y él expresa lo siguiente. Dice: si la iglesia no es relevante en un tiempo de crisis, tampoco lo será en un tiempo de paz. Fui sacudido a 12.000 kilómetros de distancia y desde ese momento no pude tener paz en mi corazón. Me levantaba por las madrugadas a orar. Luego, el 26 de febrero de este mismo año, hay una reunión nacional en Aruba de pastores y se me pide que yo intervenga y ore por Ucrania. Y allí fue conmovido nuevamente. Ese día, el 26 de febrero, un sábado, el presidente de la confraternidad de pastores en Aruba nos pide que hagamos un día nacional de oración el siguiente día, domingo. Y yo estoy en ayuno en la iglesia y de repente entra en la iglesia donde estamos trabajando 2 hermanas ucranianas residentes en Canadá. Y al finalizar de dar mi homilía, una de ellas se acerca con lágrimas en los ojos y me dice: yo voy a orar para que Dios te lleve a mi nación. Y allí Dios me fue dando señales poco a poco, a través de mi esposa también, al expresarle lo que estaba viviendo, ese trato de Dios que estaba experimentando, y decirle que creía que Dios me estaba llamando a visitar Ucrania, aunque no entendía nada. Y esa fue mi señal al Señor, que si ella estaba de acuerdo yo iría. Y verla a ella responderme con aquella serenidad y con aquella firmeza: si el Señor te está haciendo sentir eso, debes ir. Y eso fue algo que me marcó. Lo que yo no sabía era que a 12.000 kilómetros de distancia había un pastor ucraniano justo en esa misma época orando, y el Señor le hacía sentir a él que Él estaba con ellos, y que una forma como les mostraría de forma inequívoca que Él estaba con ellos es que Él iba a mover sus siervos desde América. Y cuando Él se entera de dónde vengo y todo, aquello fue un impacto para Él y para la iglesia, que estaba un poco dudosa de aquella afirmación de este pastor, puesto que el país estaba en guerra y hacía muchas décadas ya que no hay avivamiento en Ucrania como lo hubo en su época. Entonces, ¿quién iba a atreverse a venir? Pero justo la oración, cual macedonio, pero en esta ocasión cual ucraniano, hizo posible que me inquietara a 12.000 kilómetros de distancia y poder llegar a compartir el evangelio. Hay muchas cosas que nos impactan a nosotros, pero quisiera saber de la iglesia. Sabemos que el pueblo ucraniano está convocado a la guerra, que la mayoría de jóvenes están en la guerra, pero ¿cuál es el estado de la iglesia en general, de la juventud en la iglesia ucraniana? Puntualmente, en este mi segundo viaje a Ucrania, reciente ahora, me impactó mucho. Ya se había terminado nuestro tiempo allí y el pastor Vitali, que es mi contacto allá, se me acerca y me dice: Pastor José, hay un buen amigo que es director de un instituto bíblico a unas 6 horas de camino de acá, de la ciudad donde estábamos, en Chernovtsi. Tú podrías ir a compartir la palabra con los seminaristas que están allí. 3 horas, él estaría satisfecho si tú fueras. Le dije que sí, cambié mis tiquetes, perdimos todo, tuvimos que hacer nueva agenda y viajamos desde
desde Chernóxis hasta Sokal, la ciudad de Sokal, a un seminario. Mi sorpresa fue que yo esperaba encontrarme con gente adulta, con pastores veteranos, pero me encontré con chicos en la edad de 18 a 25 años, tanto hombres como mujeres, que se están formando para servir al Señor en medio de la guerra, en medio de las alarmas que pueden sonar entre 3 a 5 o 10 veces al día y debes correr a esconderte en un búnker. Alrededor de unos 40 jóvenes en un seminario me estaban esperando. 6 horas de viaje, 3 horas de predicación junto a otro misionero y evangelista, Valerio Andras, y luego 6 horas de regreso a Chernóxi. Y al hablar con el pastor de regreso me impactó porque él iba cantando durante todo el camino y me ha dicho estas palabras: vosotros habéis sido como ángeles para nosotros en la iglesia de Ucrania. ¿Hay algo que nuestros televidentes puedan hacer ahora para ayudar en este trabajo misionero que se está haciendo en Ucrania? Sí, hemos pensado que la iglesia, aunque no es un actor social, sí tiene que estar comprometida con la labor social. Creo firmemente, y esa es una de las cosas que afirmo en el libro que acabo de escribir acerca de qué significa la salvación y qué dice la Biblia y qué debemos seguir diciendo nosotros. Creo que el mensaje de salvación es uno solo, la vida eterna. Pero esto no nos excluye ni nos limita a eso. La iglesia debe ser también un actor social. En Ucrania está siendo así. Yo estoy liderando junto con otros pastores de la confraternidad de iglesias en Aruba, ICA, un proyecto donde estamos ayudando a construir 12 viviendas a las afueras de Chernóxis para los refugiados. Además, estamos ayudando a otro pastor que perdió todo. Después de 17 años de estar en el ministerio y tener una iglesia de alrededor de 300 miembros, de la noche a la mañana, su ciudad fue bombardeada y se quedó sin congregación. A él lo estamos ayudando con un proyecto de llevar alimentación hacia su ciudad, pero también de poder ayudarle a reconstruir el templo que fue afectado por la guerra. Eso estamos haciendo ahora y todos los que quieran cooperar pueden contactarnos a través de tus redes sociales y podemos indicarle cuáles son los procesos que deben hacerse para poner una semilla en el pueblo ucraniano. Hay mucho que estamos aprendiendo en estos días y estamos disfrutando de la compañía del pastor José, preguntando cómo funciona esto, porque la iglesia desde el púlpito y desde un ambiente litúrgico en paz me parece que funciona un poco diferente que la iglesia en medio de la guerra y en medio de las bombas. Un abrazo para todos, hasta la próxima vez. Bendiciones.